en esta plática que tuvimos de fin de año. Algo que vamos a hacer es aumentar la intensidad del estudio en cuanto a preguntar y cuestionar cosas para buscar. Así que les voy a dejar tarea. Les voy a hacer preguntas. Está en cada quien si quiere realmente este año hacer su bar mitzvah y su bat mitzvah, es decir, ser realmente hijos o hijas de la palabra de Dios. El estudiar o no, el buscar, el investigar. Es algo que la gente tenemos que hacer, tenemos que buscar a Dios, tenemos que encontrarlo. Él nos está abriendo sus brazos, nos quiere enseñar como un padre a un hijo, pero el hijo tiene que preguntarle al papá, ¿verdad? Y a veces tenemos que preguntar cosas. ¿Se acuerdan cuando estaba chiquito que le preguntaba a su papá, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué sale el sol? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hasta todo el día, ¿verdad? Nos traíamos con, bueno, el Señor quiere que hagamos lo mismo. Quiere que le preguntemos ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de todas las cosas? Y en el día de hoy, que comenzamos el capítulo número 6 de Génesis, vamos a hacer unas preguntas al final para ustedes. Y la idea es que investiguen, que empiecen a buscar, a preguntarse, a abrir la mente y a meterse en la palabra de Dios. Todavía debe haber algunos lugares, si gusta acompañarnos otra vez el día 19 de enero, cuesta $25 en la Universidad de Bayola, un curso de hermenéutica de un día completo, de 8 a 5, si no me equivoco. ¿Cómo que está el horario? ¿Por ahí? Sí, de 7:30 a 5. Y es algo que nos va a preparar para estudiar la palabra de Dios. ¿Quiere usted conocer lo que Dios le quiere hablar? Porque la gente a veces se sorprende cuando les dice uno que estamos estudiando y dice, me habló Dios. Dice, estás medio loco, ¿verdad? ¿Cómo que te habló Dios? ¿A qué horas? Porque estudiamos la palabra de Dios y nos revela cosas y nos habla. Si no estudiamos la palabra de Dios, no nos va a hablar Dios. No vamos a escuchar su voz. Tenemos que meternos en la palabra de Dios para poder escuchar lo que Él quiere comunicarnos. Y simplemente leer la Biblia no le va a lograr hacer escuchar la voz de Dios. Va a escuchar que Dios está platicando por ahí una historia, pero usted no está preguntando, usted no está investigando, usted no está viendo para qué, por qué. Entonces usted tiene que preguntarle a Dios, por eso tiene que estudiar la palabra de Dios. Estudiar es hacer preguntas y buscarle hasta que encontremos respuestas. ¿Por qué dice así? Y el día de hoy vamos a hacer algo así, interesante. De hecho, el capítulo número 6 de Génesis es un capítulo que abre la perspectiva al estudioso de la palabra de Dios para poder investigar y darse cuenta que hay algunas ocasiones en que podemos interpretar pasajes bíblicos de una manera más amplia que simplemente no matarás, cuando no hay ninguna más explicación, ¿verdad? Se dice no matarás, punto, ¿verdad? ¿Qué quieres saber del no, verdad? Pero, ¿qué hay de partes de la Biblia en que no está muy definido el porqué de algunas cosas que dice? ¿Cómo podemos sacar a la luz una exégesis, o sea, un entendimiento que extraigamos de la palabra de Dios, que llegue hasta nosotros y nos enseñe algo? Eso es algo que tenemos que aprender a hacer todos. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a hacer un ejemplo muy bueno porque está en la palabra de Dios. Y eso es algo que voy a dejarlo abierto en dos perspectivas que les voy a poner. Puede haber tal vez más, pero dos perspectivas diferentes sobre un mismo punto que la Biblia nos cuenta. Así que acompáñenme entonces a leer en el capítulo número 6 del libro de Génesis, y vamos a leer del verso número 1 hasta el verso número 8. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a la iglesia. Señor, te pedimos que nos ayudes. Tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro entendimiento y nos permita razonar estas palabras que estamos leyendo en esta noche y las cuales vamos a estudiar. Y nos hacemos a un lado, Señor, para que seas tú el que nos enseñe y nos hable. Porque hay cosas que quieres que aprendamos, que quieres que nuestra manera de estudiar la palabra de Dios, aprendamos un método que nos ayude a estudiar, a escarbar, a escudriñar, a ser como la iglesia de Berea, que todo lo buscaba en la Biblia. Cualquier cosa que Pablo predicaba en la sinagoga, ellos iban a la palabra de Dios y buscaban y escarbaban hasta que encontraban sentido y razón. Que nosotros podamos hacer lo mismo, Señor. Ayúdanos a ser estudiosos de la palabra de Dios para que verdaderamente podamos tomar de ella lo mejor y ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos por ello, bendito seas, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vieron los versículos que acabamos de leer y tal vez sea conveniente que lo leamos una vez más y empecemos a abrir la mente a lo que estamos leyendo, a los detalles. Acuérdense de las películas de detectives y vaya viendo los detalles que ven en cada versículo que estamos leyendo. Una vez más, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Comenzando por el principio, como debe de ser, tenemos una gran pregunta que hacernos. ¿Cuál es la primera pregunta que nos podemos hacer? ¿A qué se refiere con eso de los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios en todo caso? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿cuándo fue que los hombres empezaron a multiplicarse? ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Desde que salieron, de que fueron expulsados, ¿verdad?, del huerto de Edén, los hombres empezaron a multiplicarse. Entonces, este comienzo del capítulo número 6 no comienza realmente ahí. Nos está llevando otra vez al pasado, al principio de cómo el hombre se empezó a multiplicar. ¿Recuerdan que hablamos de cómo fue que Caín encontró una mujer? ¿Verdad? ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo fue que fundó una ciudad? ¿Con quién se casó Caín? Bueno, en los cálculos matemáticos que han hecho algunas personas, considerando que nada más hubieran tenido 8 hijos nada más, cada familia, para el tiempo en que ocurrieron todas estas cosas, debido a que la gente no moría sino hasta los 900 años, se calculan 167 billones de personas en la Tierra, porque no había muerte todavía. Los que habían muerto eran por algún accidente, algún crimen, pero de enfermedad nadie moría. Y los primeros que empezaron a morir fue Adán, y empezaron poco a poco. En los últimos años, en los últimos 100 años tal vez, la gente empezó a morir de muerte natural, después de 900 años. Imagínense eso. Entonces, aquí tenemos una situación. Cuando empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, evidentemente tuvieron hijos e hijas. Aquí lo que dice, les nacieron hijas. Pero dice que el verso 2, que viendo los hijos de Dios,
que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y aquí viene la primera disyuntiva en cuanto a la manera de pensar de un pasaje bíblico que vamos a estudiar esta noche. ¿Cuál es esta disyuntiva? Bueno, tenemos que buscar qué son los hijos de Dios en todo caso. Cuando la Biblia habla de hijos de Dios en el Antiguo Testamento, ¿a qué se refiere? Porque en el Nuevo Testamento usted y yo somos hijos de Dios adoptados, ¿sí o no? El Señor nos adoptó como hijos suyos cuando creímos en Él. Fuimos adoptados. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y aquí es donde comienza la primera de las hipótesis, vamos a llamarle. Es la hipótesis de la descendencia de Set. En el capítulo número 4, en el verso número 25, vemos que Adán y Eva, después de mucho tiempo, de muchos años, cuando ya había muerto, obviamente, su hijo Abel, a manos del otro hijo, Caín, después de muchos años, tal vez 120 años o más, dice aquí, vamos a ver qué es lo que dice, el verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. Y ahí empieza la descendencia. Ahora notemos el capítulo número 5, verso número 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Aquí este capítulo 5 habla de puras generaciones. Y si vamos viendo en la hipótesis que les voy a plantear en este momento, que el libro de Génesis es un libro de generaciones, tenemos que entender que algo pasó, algo diferente pasó en el momento que a este hombre, Set, vino al mundo. Note cómo dice, varón y hembra los creó, dice el verso número 2, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y luego el verso número 3, y vivió a Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y notamos cuando dice en el capítulo anterior, en el último verso, que los hijos de Adán, los descendientes a través de la línea de Set, empezaron a adorar al Dios verdadero. Entonces, hay una diferencia entre los hijos de Caín y los hijos de Set. ¿Cuál es la diferencia? Los hijos de Caín seguían las costumbres de la religión de ellos, su propia religión, su manera de acercarse a Dios, a un Dios que no existía, porque tenían miedo del Dios verdadero y decidieron esconderse. Por otro lado, tenemos a los hijos de Set, que empezaron a adorar al Dios verdadero y a seguirlo. En ese sentido, podríamos decir que la línea de Set, las generaciones que están en el capítulo número 5, podríamos llamarlos, que lo podemos identificar como aquellos que obedecen a Dios. Y si ellos obedecen a Dios, están representando a Dios. Y podríamos decir en un momento dado que serían hijos de Dios. ¿Cómo somos tú y yo hijos de Dios adoptados? ¿Verdad? En ese sentido, la primera hipótesis es que estos hijos de Dios, que se juntaron con los hijos de los hombres, es decir, de Caín, eran descendientes de la línea de Set, pero no necesariamente de aquellas familias que están aquí puestos en el capítulo número 5 como cabezas de familia, porque en muchos de los casos ni siquiera era el primogénito, sino era aquella familia, aquel varón que decidió obedecer a Dios. Y entonces algunos hijos de ellos buscaron mujeres de las familias de Caín, de los miles y millones de personas que había, y se mezclaron con ellos. Note cómo dice, ahora voy a saltarme el verso 3 con un propósito especial. Vamos al verso número 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Aquí lo que está diciendo es que antes de que las mujeres, los hombres, los hijos de Dios se empezaran a mezclar con los hijos de los hombres, había gigantes en la tierra en esos días. Ya había gigantes en la tierra, es lo que estamos entendiendo. Pero dice también, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Aquí no está diciendo que los hijos de los descendientes, quiero decir, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres hayan sido gigantes, sino que dice que estos eran hombres de renombre,
engendraron hijos con nombres especiales, gente importante. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, la hipótesis que muchas personas tenemos en este sentido, esto fue algo natural. Esa es la relación entre hombres descendientes de Set y la línea de Caín, las mujeres de Caín, y tuvieron hijos que fueron valientes. ¿Por qué los menciona como valientes? Porque dice que había gigantes. ¿Cuál fue cuando vemos adelante, después del diluvio, que hubo más gigantes? Porque volvieron a salir gigantes, ¿se acuerdan? Goliat es gigante y había muchos gigantes en Gat. Y entendemos una cosa, que a los hombres parece que les buscaban o les gustaba tener como trofeos a los gigantes. Cortar la cabeza a los gigantes y decir, tengo un gigante, como David hizo. Después David acabó con el gigante, cortó su cabeza y fue su trofeo. Entonces, ya había, lo que está diciendo aquí es que antes del diluvio, ya había esos valientes como David y como los generales de David, que también estaban haciendo eso, cazando gigantes. Esa es una explicación que les puedo dar hasta ese momento, pero hay otra teoría también. Antes de entrar en la segunda teoría, les voy a decir por qué yo pienso que esta teoría es la correcta. Porque, como les dije, el libro de Génesis es un libro de genealogías. Y aunque no vienen todos los nombres de todas las personas que fueron descendientes, viene una línea de nombres que nos lleva desde Adán, Set, hasta Abraham, y de Abraham hasta Jesús de Nazaret. Por eso es importante el libro de Génesis, porque nos dice desde dónde viene la descendencia, cómo fue partiéndose, y aunque crecieron miles y miles de familias, siempre fue una línea bien conocida, la línea mesiánica, de la cual vino Jesús. Bueno, ese es hasta ahí lo voy a dejar con esa parte, pero ¿qué hay en la otra teoría? La otra teoría es muy popular en muchas personas que han estudiado mucho el idioma hebreo, porque hay palabras claves en el idioma hebreo que son importantes entender. Cuando habla de personas de renombre, cuando dice en el verso número 4, varones de renombre, usa una palabra que Pastor Shaq lo puso como Nefilim, pero que he escuchado de personas como Ham y otros, Nefilim. ¿Y qué es un Nefilim? Un Nefilim o un Nefilim es una persona híbrida, es una persona diferente a un humano, es un superhumano. ¿Cómo es que un superhumano pudo haber estado aquí? ¿De dónde salió ese superhumano? Esa es la pregunta. Entonces, aquí es donde viene la teoría que buscan comprobar en la palabra de Dios. Y aquí hay que ser bien objetivos y bien abiertos, porque ustedes pueden tomar cualquier decisión cuál es la correcta. No hay una decisión correcta. Esta es la información que ellos ponen. Aconteció en el verso número 1 que cuando comenzaron a los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y la idea es que ellos van a el libro de Job. Acompáñenme el libro de Job, al capítulo número 1, es el libro anterior a Salmos, y puede encontrar casi la mitad de su Biblia. Vayan conmigo al verso número 6, el capítulo número 1. Job, capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quiénes son los hijos de Dios en este caso? ¿Tenemos nosotros los accesos, los humanos, a llegar a la presencia de Dios al cielo? No. ¿Quiénes son estos hijos de Dios entonces? Bueno, avancemos un poco más. Ponga su dedo ahí, mueva a la siguiente página en el capítulo número 2, verso número 1. Repite, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Como que me empieza a sonar como que son otros seres, no son humanos. Vamos ahora ahí mismo, Job, capítulo número 3. En este libro de Job es un libro súper interesante, con tanta información de cosas que parecen increíbles para nosotros hoy en día. Pero vean el capítulo 38, versos 4 al 7. ¿Dónde estabas tú?, le pregunta Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? No habíamos sido creados los humanos en ese entonces. Es antes de que fuera formado el universo visible que tenemos. Estaban los hijos de Dios gozándose de la creación. Entonces estamos hablando de, recuerda, otra vez nos vamos a Génesis 1 en nuestra mente y recordamos cómo Dios reformó todo el universo después del verso número 2 en adelante. Bueno, lo que tenemos aquí, de acuerdo al libro de Job, es que aquellos que la Biblia llama en el Antiguo Testamento hijos de Dios son ángeles. Y la palabra ángeles en el idioma original es una palabra masculina, no es femenino. Cuando vemos en las pinturas ángeles con formas de mujeres, no hay tal cosa. Son seres masculinos. ¿Quieres saber más adelante cuando estudiemos en Génesis, mucho más adelante, cuando veamos a Abraham, que vienen delante de él 3 personas, son ángeles y todos son varones? De hecho, son tan varones que cuando fueron a la ciudad de Sodoma y Gomorra, aquellos que estaban en la ciudad de Sodoma y Gomorra quisieron tener relaciones homosexuales con ellos. Entonces tenemos aquí, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que los hijos de Dios son ángeles. Y si los hijos de Dios son ángeles y se mezclaron con los hijos de las hijas de los hombres, de alguna manera, evidentemente surgieron híbridos entre ángeles y humanos, ¿verdad? Esos son los nefilim. Esos son esos monstruos, esos gigantes, esos seres de renombre. Esa es la otra posición que hay en este sentido. Son estas dos posiciones. ¿Qué hay para rebatir estas teorías? Bueno, antes de eso quiero decir que hay las dos teorías tienen mucho fundamento bíblico y tienen mucho soporte. Por ejemplo, el hecho de que los ángeles hayan caído y hayan hecho esta atrocidad de mezclarse con las mujeres, algunos lo interpretan como aquello que está escrito, y le voy a pedir que vaya conmigo a Judas, capítulo número 6, verso número 6. Judas, verso número 6. Allá al final de su Biblia, antes de Apocalipsis, pequeño librito que está ahí, y lea conmigo los versos 6 y 7, y vamos a ver qué nos dice. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los has guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, refiero a los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y aquí nos hace pensar que estos ángeles están en una prisión en este momento. Están en algo que se conoce como el abismo. El abismo que en Apocalipsis vamos a ver cuando se abre ese abismo y salen todos estos demonios montados en estos como escorpiones que vuelan y que pican a la gente y que la gente no puede morir, y el Abadón fue abierto. Esos ángeles están encarcelados, esos ángeles caídos. Pero note el pecado que dice, lo compara con Sodoma y Gomorra, que abandonaron su naturaleza. Los ángeles en la naturaleza que ellos tienen, de acuerdo a lo que dijo Jesús, y que vamos a poder leer en este momento, si lo encuentro en Lucas capítulo 20. En Lucas capítulo 20 encontramos esto en el verso número 34 y 36 a 36. Entonces respondió Jesús y les dijo, está hablando con los saduceos que hablaban de que si cuando nos morimos nos vamos a estar casados todavía en el cielo con nuestra esposa, ¿qué tal si tuviste un montón de esposas? O qué tal si, bueno, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Dice, entonces Jesús contesta, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Cuando habla de siglo se refiere a esta era. Estamos aquí en este planeta Tierra, mientras estamos de este lado del cielo, los hijos nos casamos. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, se refiere a la vida eterna junto a Dios, a Jesucristo, y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Perdón, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
los ángeles no se casan. Si los ángeles no se casan, no tienen relaciones matrimoniales, ¿para qué necesitan el sexo? Entonces, ahí es donde podemos atacar a esta teoría de los Nephilim, de la mezcla de ángeles con humanos, porque los ángeles, aunque su forma sea masculina, no necesariamente tienen sexo, porque ellos no se reproducen. Nosotros los humanos tenemos sexo porque el Señor nos lo hizo para que nos reprodujéramos. Pero los ángeles, los seres celestiales, no tienen necesidad de reproducirse. Entonces no hay manera que lo tengan. No hay manera, por lo tanto, de que un ángel pueda hacer esto. Esa es una manera de refutar esta teoría, que algunas personas lo hacen a un lado. Leamos también, por ejemplo, en 2 de Pedro, algo que tiene que ver con esto, para más teorías, para apoyar o una teoría o la otra. En 2 carta de Pedro también encontramos esto. En el capítulo número 2, versos 4 al 9. Note lo que dice Pedro acerca de los ángeles. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Yo aquí le puedo parar ya, porque lo que nos está hablando en estos versos que le acabo de leer es lo siguiente. 3 condenaciones. A los ángeles los condenó por algo que hicieron. ¿Pero qué fue lo que hicieron los ángeles? Si no fue relacionarse con las mujeres, ¿qué fue lo que hicieron los ángeles? Obedecer a Satanás. Satanás se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios, subirse a lo más alto, y una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás y fueron arrojados a ese abismo donde están en prisión. Su pecado, el pecado de estos ángeles, es haber seguido a Satanás y desobedecer las órdenes de Dios. Ese es el pecado. Note ahora que lo compara con el mismo nivel de maldad de los hombres del antiguo mundo. Me refiero de antes del diluvio. Dice en el verso número 5, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. O sea, esas personas también murieron de una manera terrible. Están en un lugar de angustia. ¿Por qué? Por la maldad que tuvieron, por los pecados, y no se arrepintieron. Vamos a ver un poco más de eso. Me voy a regresar ahí un momento. Pero note también ahora como dice el verso 6, después del diluvio, Sodoma y Gomorra están también en ese lugar. Y aquí es donde viene algo bien interesante. Y voy a hacer un pequeño... No, debo hacer ese paréntesis. No lo voy en este momento porque no los quiero perder en esto. Hasta ahorita estamos viendo 2 teorías y vemos que hay cosas que nos están llevando a favor o en contra de una o de otra teoría, ¿verdad? En las 2 partes hay personas de muy buen nivel teológico que defienden las 2 partes. Chuck Smith defiende la teoría de los Nephilim, de las personas, de los ángeles mezclándose con las mujeres. Este libro que tengo, esta Biblia que es de Scofield, defiende, por otro lado, la teoría de la genealogía, igual que Vernon McGee, igual que muchas otras personas. De los 2 lados hay personas muy preparadas defendiendo ambas teorías. La pregunta es a nosotros, ¿cómo pensamos nosotros? Con toda esta información, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué es lo importante para nosotros en todo caso? ¿Qué me tiene que enseñar? Si fueron los hombres o si fueron ángeles, ¿qué es lo importante de todo esto? Piensen en esa pregunta porque me la va a contestar luego. No, usted busque contestar esa pregunta, anótela. ¿Qué es lo importante de esto? Investigue qué es lo importante de esto, porque esta es la clave de este mensaje. No nos desviemos en teorías de un lado o de otro, sino concentrémonos en el centro del mensaje. El centro del mensaje es lo importante. ¿Qué me está diciendo Dios con estas cosas? 3 tipos de personas que fueron, 3 tipos de entes que fueron condenados. Ángeles, humanos antediluvianos, incluyendo los hombres de renombre y también los hombres de Sodoma y Gomorra. Ahora, me voy a regresar, ahora sí, a ver el verso número 3, brevemente. En Génesis capítulo 6. Y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este versículo también ocasionó un montón de polémica. ¿A qué se refiere? ¿Que el hombre nada más puede vivir 120 años? No, no es así. No es así. Piénselo bien. Aquí lo que está diciendo simplemente es que la maldad que el Señor visitó cuando vio a la tierra, que había toda esta maldad, a los hombres les dio 120 años para que se arrepintieran antes de algo. ¿Qué fue ese algo? El diluvio. Es decir, a partir de que Dios intervino y dijo: veo que se ha multiplicado la maldad de una manera terrible, no hay quien haga el bien, todo el mundo está haciendo mal, todo el mundo han hecho estas cosas terribles, todo esto que es abominación. Dios dijo: les doy 120 años y vendría el diluvio. ¿Significa esto que Sem, Cam y Jafet no habían nacido todavía? Porque el tiempo que Sem, Cam y Jafet nacieron hasta el diluvio fueron 100 años. Entonces no había nacido todavía. Pero ya estaba dada la orden. Dios había dado la orden de juicio sobre la tierra. Y estaba preparando a un hombre con el nombre de Noé, que significa descanso. Dios va a separar a un remanente, a una persona, aunque sea una sola persona, que obedezca a Dios, que tenga amor para Dios, que corresponde al amor de Dios. Por una persona, Dios va a hacer lo imposible, va a salvar a esa persona. Pero va a usar a esa persona por un tiempo de vida, mientras estamos aquí de este lado del cielo, para que el mensaje se predique. El mensaje tiene que ser predicado o Dios no sería justo. Tiene que predicarse. Por eso 120 años se había de predicar el mensaje del Evangelio antes del diluvio. Le estaba diciendo a la gente: arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos, volteen a Dios. Y esa es la explicación de ello. Noten los versos 5 al 7 otra vez. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Depravación total. Ahora, usted no se quede en que esta es una condición del hombre antidiluviano. Esa es una condición del hombre hoy en día. Pero igual que en el tiempo antidiluviano, Dios sigue llamando a los que van a ser salvos. Dios sigue buscando a aquellas personas que van a ser salvas. Pensemos en ello. Ahora, note bien, aquí viene algo interesantísimo también que es de mucha controversia. Nos quedan, yo creo que es hora que vayan los papás por los niños. Tomen notas para sus preguntas, que les voy a hacer ahorita que regresen, porque hay una parte que es sumamente interesante aquí y que tenemos que definir. Note el verso número 6. Vamos a concentrarnos en el verso número 6 por un momento. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Qué nota ahí? ¿Qué es lo que dice? ¿Dios qué? Dios no se puede arrepentir. Dios es omnisciente. Dios conoce todo. Conoce principio y fin. ¿Cómo se puede arrepentir Dios? Es una incoherencia. ¿Está contradiciéndose la palabra de Dios? ¿O nos está queriendo enseñar algo? Vamos a ver. Dios no se arrepiente. ¿Por qué puedo decir eso? Bueno, acompáñenme a Números. Números capítulo 23. Ponga su dedito ahí. Vaya a Números, adelantito, más adelantito. Antes de Josué, Deuteronomio, están Números. Capítulo 23. Lea conmigo estos versos que nos tienen que enseñar algo. Es el verso número 29. No es el verso 29. Les digo cuál es ahorita. Es el 19. Verso 19. Números 23, verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre
para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no se arrepiente. Dios no va a dar la vuelta a hacer algo que tiene ya como plan suyo. Su plan es inalterable. Su plan es de principio a fin perfecto. Si es perfecto, no hay manera de que se salga de un lado para otro, porque es perfecto. Entonces, ¿por qué nos está diciendo que se arrepiente? ¿A qué se refiere eso? Acompáñame ahora a Malaquías, capítulo número 3. El último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías, capítulo número 3, verso 6. Él hará volver el corazón de los padres. Estoy en el verso capítulo 4, capítulo 3, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El plan de Dios es salvar a sus escogidos. Y Él nunca va a cambiar su plan. Dios no se puede arrepentir de haberte salvado a ti. Pero es que yo recibí al Señor y me porté mal. Dios no se puede arrepentir y te puede decir, ya no te quiero conmigo en el cielo. ¿Se da cuenta? No se puede perder. El plan de Dios es inalterable. Pero entonces, ¿por qué se refiere esto? ¿A qué nos está diciendo con ello? Bien, vamos a Zacarías capítulo 8. Es el libro anterior a Malaquías. Capítulo número 8, verso 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Cuando el Señor dice que va a hacer algo, lo hace. Es lo que nos está diciendo. Y luego vamos ahora a los capítulos que nos van a dar una mejor perspectiva de lo que es el plan de Dios en cuanto a eso. Una vez que Él llama a una persona, no puede hacerlo a un lado, porque Él nos llamó, es un plan perfecto desde antes de la fundación del tiempo. Y yo sé que el tiempo nos apremia, pero vamos a ir rápidamente a Romanos, en el Nuevo Testamento. Romanos, después de Corintios, antes de Corintios quiero decir, después de Hechos. Romanos capítulo número 9. Les voy a leer estos versos del número 6, segunda parte, hasta el 24. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios es el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás tú, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La voluntad de Dios se refiere. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros,
no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Todo eso que vemos, esa destrucción, todas esas billones de personas destruidas en el diluvio, todos tienen el propósito de mostrar la gloria de Dios a través de enseñarnos a nosotros lo que es el amor de Dios, que nos llamó antes de que fuéramos siquiera imaginados por nuestros padres, antes de que el mundo fuera formado, y ya nos había llamado con un propósito, para su gloria nada más. Esto es importante. Entonces, ¿qué pasa con la palabra arrepentirse? No se refiere al arrepentimiento del hombre de que me doy vuelta, sino se refiere al corazón de Dios, porque Dios ama su creación. Y Dios, cuando ve la creación que se corrompe, aunque sí está en el plan, no deja de dolerle, no deja de sufrir, porque de otra manera no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Le plació que su propio Hijo fuera crucificado y muriera por nosotros, por el amor que nos tiene a nosotros, a ti y a mí. Por ese mismo amor es que mandó a su Hijo a morir por aquellos que él eligió. Esto es algo bien interesante, es sumamente profundo. Pero note también, y esas son las preguntas a las que lo quiero llevar para que se lleve tarea además de la pregunta acerca, ¿cuál fue la primera pregunta? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ok, ahí le va la otra pregunta. Si tuvieras que poner un título a los versos 1 al 4, luego al 5 al 7 y al 8, ¿qué títulos le pondrías? Es decir, tú lees los versos y dices, esta es la novela, se llamaría, si yo le pondría así una película en marquesinas, aparecería este título leyendo estos versos. ¿Cuál sería el título que le pusieras? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, bueno, la tercera en este caso ya. Ahora, esa pregunta ya se los hice. ¿Qué piensas que eran los hijos de Dios? Ya se les había dicho. La tercera pregunta, ¿qué es arrepentimiento para el humano? ¿Qué significa arrepentimiento para nosotros? Ya vimos que Dios significa dolor en su corazón y ejecución de su plan. Le duele, pero ejecuta, porque Dios es justo. ¿Qué significa entonces arrepentimiento para el hombre? Y note ese último versículo para que pueda contestar la primera pregunta la pregunta que le acabo de hacer acerca de los versículos. El verso número 8. ¿Cómo comienza el verso número 8? Pero Noé halló gracia. ¿Verdad? Entonces, con esas preguntas los dejo y vamos a ver si alguien quiere contestarme cuando me encuentre en el pasillo, cuando venga por acá y tiene respuestas. Acérquese, contésteme las preguntas, estudie. Cuando usted encuentre la respuesta, pregunte. Digo, venga y contésteme. Dígame, yo pregunté, usted contesta. Porque estudie. Ahora, esto es algo muy personal. Yo no le voy a poner un examen y le voy a poner 10 o 0 o algo así. Teníamos un maestro de matemáticas en la secundaria que nada más había 2 calificaciones. O era 10 o era 0. Así que, pero aquí es usted y Dios que quiere enseñarle a usted lo que Él quiere decir. Quiere hablarle. Quiere que usted escuche su voz. Entonces, con estos títulos que usted le va a poner, estos versículos, usted va a encontrar algo para usted que Dios le está diciendo. Algo bien especial. Es un tesoro, una perla que le dejo que usted descubra. Escarbe en el cofre ese que está lleno de arena y de piedra y va a encontrar en alguna parte algo que se llama una perla. Encuéntrela. Señor, te damos gracias por estas palabras en este día. Señor, te damos gracias por tu gracia, tu misericordia, tu amor sobre nosotros, tan grande que no importa lo que hayamos hecho, tú ya habías pensado en nosotros. No importa el camino que hayamos llegado hasta este mismo momento en nuestra vida, cometiendo errores una y otra vez, ofendiéndote a ti y ofendiendo a todos los demás. Tú tienes un plan. Tú nos pusiste en ese plan. Es tu plan, es tu poder, es tu gloria. Y nosotros simplemente cuando escuchamos tu llamado, contestamos sí. Por la fe que tú mismo has puesto en nosotros, como dice capítulo 2 de Efesios. Un regalo que nos has dado a aquellos que tú has elegido desde siempre. Por eso te damos gracias, Señor, por la palabra de esta noche. Y, Señor,
que podamos pensar abiertamente a través de la palabra de Dios lo que tú quieres que descubramos en ella. Tu Espíritu Santo es la promesa que nos has dado, Señor Jesús, de que podríamos entender todas las cosas, que podríamos buscar y encontrar, y que no nos dejarías desamparados en ninguno de los sentidos, ni siquiera en el sentido de la sabiduría, puesto el mismo apóstol nos dice que pidamos sabiduría y el Señor, pero pidamos con fe, la fe que tú nos das y que tú mismo nos das esa sabiduría a cada uno de nosotros. Gracias por ello te damos, Señor. Gracias porque eres abundante y bueno con nosotros y nos amas tanto. Bendito seas, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan con la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios es hermosa, nos enseña tantas maravillas, tantas cosas, como dijo el pastor, tantas perlas escondidas que podemos encontrar ahí. Amén. Así es que yo le aseguro que esta noche usted encontró algo nuevo, algo diferente. Amén. Vamos a declarar que nuestro Dios es grande y fuerte. Fuerte,
¿Qué dice? Vamos a decir una vez más para terminar. Vestido majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Dios grande y maravilloso, Señor, y no hay palabras para declarar tu grandeza, Señor, lo maravilloso que tú eres, Señor, ese gran amor que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que tengan una feliz noche, nos vemos el domingo a las 9 de la mañana.